Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió hoy seguridad para el sector empresarial al clausurar el Congreso de ese gremio. Agregó que Colombia no puede volver a caer en la violencia. Dijo que los empresarios están listos para seguir aportando al país, pero reiteró que necesitan seguridad y confianza. Desde el cierre del Congreso Empresarial en Cartagena, lamentó la ausencia del presidente Petro en el evento. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Es incierta la reapertura de la vía Bogotá-Villavicencio. 2 derrumbes en los kilómetros 58 y 83 tienen bloqueado el corredor. El concesionario Coviandina aseguró que la inestabilidad del terreno y las réplicas del temblor han provocado nuevos deslizamientos, por lo que no se tiene certeza de la fecha ni de la hora de reapertura. En el sector de Usme hay decenas de vehículos de carga parados hace más de 24 horas. La recomendación del concesionario a todos los camiones que están en la carretera es que retornen a su lugar de origen, pues no se habilitará el corredor en las próximas horas. Para los vehículos particulares y de pasajeros hay 2 vías alternas, una por Bogotá, Cisga, Guateque y la otra por Sogamoso, Agua Azul, aunque con paso restringido en algunos puntos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Registraduría Nacional realizó hoy el sorteo de las posiciones de los candidatos en los tarjetones. Para el caso de las elecciones en Bogotá, que serán como en todo el país el próximo 29 de octubre, los aspirantes a la alcaldía de la capital de la República quedaron de la siguiente manera. La primera casilla para el exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, y la última casilla para el exsenador Jorge Enrique Robledo. Vamos a darles más detalles en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización Mundial de la Salud advierte que una nueva subvariante del coronavirus tiene 36 mutaciones y ya está bajo monitoreo global. En medio de la violencia y la tensión, Ecuador tendrá este domingo elecciones presidenciales. Huracán Hillary se fortalece en la costa pacífica de México y Estados Unidos y amenaza con causar el equivalente a más de un año de lluvias. Trump pide a la justicia retrasar su juicio hasta 2026. Tiene hasta el próximo viernes para entregarse a las autoridades del estado de Georgia. Renuncia jefe de emergencias en Hawái tras reconocer que intencionalmente no activó la alarma por los incendios. Hallan culpable a enfermera británica que asesinaba a bebés. La mujer acabó con la vida de 7 recién nacidos. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta de seguimiento por una nueva variante del COVID-19 que tiene 36 mutaciones y que ya se ha detectado en varios países de Europa, Oriente Medio y Norteamérica. El coronavirus no deja de dar sorpresas. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud de Estados Unidos anunciaron este viernes que están vigilando de cerca una nueva variante de COVID-19, aunque por el momento se desconoce su potencial impacto. El organismo decidió clasificar a la nueva variante en la categoría de variantes bajo vigilancia, argumentando que si bien hay solo 3 secuencias disponibles a partir de muestras de pacientes, la decisión de darle esta categoría en su clasificación obedece al gran número de mutaciones que tiene el sublinaje. Tiene 36 mutaciones. Primero fue detectado en Israel y Dinamarca y esta semana se encontró también en Estados Unidos, específicamente en el estado de Michigan. Además, esta mañana se conoció el caso de una persona hospitalizada en Londres, Reino Unido, a quien se le detectó la subvariante. La mayor parte de los países que pusieron en marcha dispositivos de vigilancia específicos sobre la presencia del COVID-19 y sus variantes los han desmantelado al considerar que la amenaza ha disminuido y que el gasto que representan no se justifica. Pero el director de la OMS afirmó que el coronavirus sigue siendo una amenaza sanitaria mundial. Ecuador tendrá este domingo 20 de agosto su jornada de votaciones para escoger al próximo presidente, todo en medio de una espiral de violencia y amenazas.
Ecuador realizará este domingo sus elecciones presidenciales y legislativas, inmerso en una profunda y compleja crisis de seguridad. Según las últimas encuestas publicadas, Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, es la candidata favorita, seguida por el expresidente Otto Sonnenhösner y al periodista Cristian Zurita. Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes de la presidencia y la Asamblea Nacional. Esta votación tendrá como foco lo ocurrido pasados días, con la campaña electoral que quedó marcada para la historia por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su muerte hizo que llegara a la carrera presidencial una ola de violencia política. La inseguridad ha sido prácticamente el único tema de discusión desde el inicio de la campaña electoral. Para esta votación se desplegó las Fuerzas Armadas para apoyar a cerca de 60.000 policías a mantener el orden interno. Y Guatemala tendrá este fin de semana la segunda vuelta presidencial con un panorama agitado. Se enfrentarán en las urnas la socialdemócrata Sandra Torres y el líder de izquierda Bernardo Arévalo. El camino, que ha sido convulsionado, incluyó la revisión de actas luego de la primera vuelta y también una investigación por posibles irregularidades en la inscripción de un candidato. Todo eso ha causado desconfianza y ha generado movilizaciones para exigir respeto al proceso electoral. El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, prometió eliminar varias organizaciones y organismos públicos dedicados a la ciencia y la investigación si gana la presidencia. Luego de ganar las elecciones primarias, reiteró que dentro de los recortes de la inversión pública que pretende para su gobierno está la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en simultáneo la de CONICET, máxima institución científica nacional fundada en 1958. Milei asegura que esta área debe entregarse a la empresa privada. El huracán Hilary subió a categoría 4 en su camino por las costas de México y Estados Unidos. Los expertos aseguran que podría causar el equivalente a más de un año de lluvias en tan solo unos días. El huracán Hilary se fortaleció en las últimas horas mientras se desplaza en aguas del Pacífico mexicano, convirtiéndose en un meteoro de gran intensidad de categoría 4. El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora. Esto lo convierte en el huracán más potente en esa clasificación de 5 niveles. Actualmente, Hilary se ubica a 690 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en la península de Baja California, un destino frecuentado por turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que empezará a debilitarse este sábado. El Servicio Meteorológico Mexicano informó por su parte que el fenómeno climático provocará lluvias fuertes en las próximas horas en 9 estados de la costa occidental del país, además del incremento del oleaje. Por su ubicación geográfica, México sufre cada año el embate de ciclones tropicales, tanto en su costa pacífica como atlántica, habitualmente entre mayo y noviembre. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, propone que el juicio del caso federal por interferencia electoral empiece en abril del 2026. Luego de que el fiscal especial encargado del caso, Jack Smith, solicitara que el juicio de Donald Trump por su presunto intento de revertir los resultados electorales de 2020, que acabó en el asalto al Capitolio, comience en enero de 2024, el equipo legal del exmandatario y favorito para ganar la candidatura republicana se pronunció. En una petición, los abogados de Trump pidieron a la jueza Tanya Chutkan, quien supervisa el caso federal de interferencia electoral en su contra, que fije la fecha de juicio para abril de 2026. Los abogados justificaron su decisión por la gran cantidad de material que la fiscalía ha presentado como pruebas. De hecho, el documento incluye un gráfico como este que muestra la altura que alcanzaría una torre formada por los 11,5 millones de documentos, comparada con el monumento a Washington o la Estatua de la Libertad. El equipo legal argumenta que de comenzar inmediatamente a leer el material presentado por la Fiscalía, tendrían que leer el equivalente a un libro de 1900 páginas 78 veces al día cada día para alcanzar la fecha propuesta para el comienzo de la selección del jurado. Este es solo uno de los 4 procesos penales a los que actualmente se enfrenta el exmandatario, junto a las imputaciones en Georgia, Florida y Nueva York. En Hawái renunció el jefe de servicios de emergencia de Maui, que no activó las alarmas antes del desastre provocado por los incendios.
Las sirenas de aviso permanecieron en silencio en Maui la semana pasada cuando los incendios forestales comenzaron a devorar a la comunidad costera, pero el director de la Agencia de Manejo de Emergencias de la isla dijo que no se arrepentía de no haber activado el sistema. El jueves, un día después de su declaración, Hernán Andaya renunció a su cargo. El funcionario había explicado que temía que activar las sirenas durante el incendio pudiera haber impulsado a la gente de huir hacia las montañas o el interior. Al menos 111 personas perdieron la vida y se espera que la cifra aumente. El silencio de las sirenas se ha revelado como un posible error, ya que Hawái tiene lo que se ha elogiado como el mayor sistema exterior de sirenas de emergencia del mundo. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur anunciaron acuerdos de seguridad contra Norcorea y China. Durante una cumbre en Camp David, Maryland, los líderes de los tres países van a estrechar un acuerdo de seguridad con la creación de un teléfono rojo que servirá como canal de comunicación en caso de una crisis con Corea del Norte o China. Además, repudiaron el comportamiento peligroso y agresivo de Beijing en el mar de la China Meridional. Cayó la inflación en la eurozona. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación cayó a 6,1%, 3 décimas menos que en el mes anterior. De esta forma, aunque todavía queda lejos el objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo, la inflación en la Unión Europea tocó el punto más bajo desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Un ataque con dron atribuido a Ucrania dañó un edificio en Moscú y el gobierno ruso interrumpió el tráfico aéreo. Un dron ucraniano se estrelló en la madrugada de este viernes contra un edificio en el centro de Moscú después de que las defensas aéreas rusas lo derribaran, interrumpiendo el tráfico aéreo en todos los aeropuertos civiles de la capital rusa. La aeronave no tripulada chocó a 5 kilómetros del Kremlin. El gobierno lituano comunicó este viernes que cerró por completo la frontera con Bielorrusia. Esto luego de haber anunciado hace 2 días que clausurará a 2 de sus pasos fronterizos con ese país como respuesta a la presencia de mercenarios del grupo Wagner en territorio bielorruso. La ministra del Interior de Lituania destacó que con la vecindad de Rusia y Bielorrusia, su país tiene que vivir con una continua amenaza y agregó que están preparados para hacer frente a esa amenaza. Tras asesinar a sangre fría a 7 bebés en Londres, una enfermera fue declarada culpable ante un tribunal. Lucy Lepti, de 33 años, dañó a los bebés bajo su cuidado, inyectándoles aire en la sangre y el estómago, alimentándolos en exceso con leche, agrediéndolos físicamente y envenenándolos con insulina. En medio de su declaración aseguró que los mataba a propósito. La sentencia se llevará a cabo el 21 de agosto. El incendio en una turbina de un avión quedó registrado en video. Un pasajero de un avión de la aerolínea Southwest grabó cómo la turbina del avión en el que viajaba desde Houston, en los Estados Unidos, hacia Cancún, en México, se incendió en pleno vuelo, lo que por supuesto causó pánico entre los presentes. El piloto tuvo que verse obligado a volver al aeropuerto de origen a los pocos minutos de iniciado el vuelo. El avión aterrizó sin problemas y fue puesto fuera de servicio mientras los pasajeros después se cambiaron de avión para llegar a su destino. Muy buenas noches. Esta noche, en general, vamos a hablarles de cómo está la economía de nuestro país. Resulta que la Superintendencia Financiera reveló hoy un estudio sobre la relación que hay en Colombia entre consumo, gasto y ahorro en Colombia. El superintendente financiero, doctor César Ferrari, reveló que tenemos bajísimos niveles de ahorro y que eso de alguna manera frena la inversión. El doctor Ferrari tiene un doctorado en economía en la Universidad de Boston y una maestría en planeación urbana en la Universidad de Nueva York. Fue además director gerente del Banco Central del Perú. Él es nuestro invitado esta noche.
A ver, doctor Ferrari, usted dictó una conferencia hoy medio alarmante en un foro que hubo en ANIF. En resumen, ¿cuál fue el diagnóstico que usted hizo sobre la economía en este momento de Colombia? Bueno, esto no es una situación actual, es una situación que ya tiene muchos años de desarrollarse. Pero que está vigente. Que está vigente todavía y que tenemos que corregirla de alguna manera. Exacto. Lo que dije es que en el año 2022 la tasa de consumo respecto al PIB, o sea, lo que se produce en economía, representaba más o menos 92%. Altísimo. Es muy alto. Si uno lo compara con los países asiáticos, que me gusta comparar porque realmente nos han sobrepasado viniendo a niveles más abajo y nos muestran una manera de desarrollo eficiente, eficaz. Los asiáticos tienen tasa de consumo, en el caso de China, hasta donde me acuerdo, del 56% del PIB. Y en el caso de Corea, 65, o al revés, 65% del PIB en Corea. Y nosotros 90 y pico. 92% del PIB. ¿Qué es el consumo, doctor Ferrari? El consumo es todo lo que nosotros nos comemos, nos vestimos. Es las papas, pero los automóviles, en fin, todo lo que hay disponible para comprar en los mercados. Y eso en Colombia lo hacen tanto los sectores privados como los sectores estatales. La mayor parte del consumo lo hacen los sectores privados, en menor grado los sectores estatales. Pero a ver, doctor Ferrari, perdón. El consumo interno de nuestro país es muy alto porque el ingreso es muy bajo. En relación al ingreso. Exacto. Por eso decimos, como proporción del ingreso es 92% del PIB. Eso nos deja un margen de ahorro muy pequeño. Muy pequeño. Porque la diferencia entre el ingreso y el consumo es el ahorro. Sí. Entonces, si uno tiene un nivel de consumo de 92%, tiene un nivel de ahorro de 8%. Nulo. Muy pequeñito. Entonces, cuando tú tienes un nivel de ahorro del 8%, quiere decir que la inversión doméstica que puedes hacer con ese ahorro es también del 8%. Ese tamaño de inversión doméstica, que además parte de ser una proporción de un ingreso pequeño, acaba siendo prácticamente dedicada a mantener la situación de las máquinas y el stock de capital que existe en la economía. Y como residuo se supone que eso permite construir más máquinas, construir más infraestructura para el desarrollo de la economía. Entonces, si tú tienes un nivel de ahorro muy bajo, la inversión es muy baja y como la inversión es muy baja, la posibilidad de añadir a stock de capital para crecer más acaba siendo prácticamente imposible. Por eso la economía este año y el próximo va a crecer muy poco, porque durante el año pasado y el anteaño pasado consumió demasiado y entonces quedó poco para hacer inversión, que es lo que estamos mencionando. Pero a ver, entonces, doctor Ferrari, lo que vendrá el año entrante es muy malo, pues el último trimestre fue 0.3 sí, señor, contra 12.5 del trimestre anterior, el anterior. Lo que viene será peor. O sea, lo que uno esperaría es de que si no hay inversión, no hay aumento del stock de capital, entonces no hay posibilidad de producir más o produces un poquito más. Entonces, como hubo mucho consumo en los años anteriores, ahora hay muy poca inversión para hacer esa expansión. Por eso tenemos que hacer un poco de historia. O sea, recuerde la pandemia del 2020. La pandemia del 2020 las máquinas se pararon durante un buen tiempo. Para tratar de recuperar esas máquinas se empujó el consumo de una manera elevada. Pero al elevarse el consumo, la economía inmediatamente reaccionó y por eso la economía creció fuertemente el año 21 y el año 22. Pero para el año 23 lo que quedó para hacer inversiones muy chiquitas, porque hubo mucho consumo y por eso tenemos crecimientos muy bajos el año 23 y seguramente el año 24. Probablemente más adelante, cuando comienza a estabilizarse nuevamente el ciclo, puede aumentar. Pero estamos muy lejos de conseguir tasas de crecimiento del 9-10% como los asiáticos, porque, repito, nuestro nivel de consumo es muy elevado. Lo que usted denunció hoy y denuncia ahora es que hay una excesiva concentración de capital en Colombia. No, sin duda alguna. O sea, además de lo que hemos mencionado, según el Banco Mundial,
ocupamos la 15ª peor distribución de ingresos en el mundo sobre 174 países. Ese es un claro indicativo de que hay una desequilibrio de ingresos. 15ª peor distribución de ingresos en el mundo sobre 174 países. O sea, tal vez insista demasiado, pero poco ahorro, poca inversión, una gran concentración del ingreso que hace que pocos consuman mucho y muchísimos consuman poco. Y esa es la situación en la cual estamos. Y esto se viene produciendo desde hace muchos años, no es de ahora. Pero observe, doctor Ferrari, que debido a la concentración excesiva de poder económico que hay en unos sectores en Colombia, es que se produce el no ahorro, porque la gente de los estratos mayoritarios, que son más de la mitad, no tiene con qué ahorrar. Pues claro, porque tienes muy poco ingreso. Claro. O sea, como tienes muy poco ingreso, prácticamente se consumen todo el ingreso que tienen, entonces le deja una cantidad mínima o ninguna para ahorro. Esa es un poco la situación. Pero además hay una serie de incentivos, una estructura de incentivos que hace que los ahorros que producen pequeñas capas de la población que tiene ingresos muy altos no se vaya a la inversión, porque además acaba siendo poco rentable, y entonces en cualquier economía de mercado, pues si no tienes una buena rentabilidad no inviertes. Lo que sucede además en Colombia, no solamente que tienes esa estructura del ahorro, del consumo, del ahorro y la inversión, sino además tienes una situación donde las empresas son poco competitivas. ¿Y dónde se refleja eso? Claramente cuando vemos que las exportaciones son muy reducidas en relación al tamaño de la economía. Y prácticamente se busca lograr las ventas de la mayor parte de la producción en los mercados domésticos. Los mercados domésticos son chiquitos, precisamente porque el ingreso es muy chiquito. Entonces, si fueran suficientemente competitivas las empresas, estuvieran vendiendo al exterior todo lo que pudieran, hasta piedras. Pero no se produce eso. Y entonces no seguimos el ejemplo de los mercados asiáticos, por ejemplo. Pero entonces, mire, doctor Ferrari, usted como superintendente financiero, en un país con poco ahorro nulo, con baja industrialización, con casi nula producción industrial, con bajas exportaciones, con poco desarrollo industrial, con un dólar, con un peso revaluado, con unas tasas de interés altísimas. Digamos, ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el remedio? Estamos conversando con el doctor César Ferrari, quien es el superintendente financiero del país. Hemos hecho, o ha hecho usted, perdón, doctor Ferrari, un diagnóstico malo de la situación actual. No culpa suya, sino culpa de los diferentes estamentos que tienen que ver con el manejo de la situación económica del país. ¿Cuál es el remedio? Primero quisiera decir una cosa. La situación económica del país es una situación difícil desde hace muchos años, sí. No es reciente. Por lo tanto, la solución a problemas complejos no son soluciones fáciles y tampoco no se hacen de un día para otro, sino toman mucho tiempo. Pero hay que comenzar el camino. A mi juicio, esto tiene que ver con hacer a las empresas más competitivas. O sea, necesitamos empresas realmente que puedan vender en los mercados internacionales. Y la manera que las empresas vendan en los mercados internacionales es siendo competitivas. Es decir, que den utilidades. Y ahora, ¿cómo se hacen empresas competitivas? Exactamente. Muy bien. Mire, la competitividad al final es una relación entre precios de venta y costo de producción. Entonces, si tenemos una tasa de cambio muy inestable, un día a 5.000, otro día a 4.000, luego a 4.300 o lo que fuera. Dígame usted, ¿cómo hace un inversionista para hacer un flujo de caja en el cual pueda hacer sus proyecciones económicas? Muy complicado. Entonces necesitamos una tasa de cambio estable, a un buen nivel, para que pueda superar de esa manera el precio doméstico que se forma del precio internacional y la tasa de cambio, los costos de producción.
Pero tenemos costos muy altos que tienen que ver con tasas de interés muy altas, que tienen que ver con precios de la electricidad muy altos, que tienen que ver con infraestructuras inadecuadas, que se traducen, por ejemplo, en peajes muy altos. Todo eso configura los costos de las empresas. Y los salarios no son precisamente los más importantes, tal vez en algunos sectores donde la mano de obra es fundamental. Pero en general, en la estructura de costos de las empresas, pesan los otros factores que he mencionado. Entonces, si uno tiene precios que no superan los costos, la empresa no da utilidades y por lo tanto no es competitiva. Entonces tenemos que hacerla competitiva. Entonces, ¿cómo hacemos una empresa competitiva? Pues podríamos aprender a los asiáticos. Por ejemplo, los coreanos, los japoneses y los chinos han tratado de mantener costos financieros muy reducidos. Por ejemplo, han hecho de que, en el caso de los coreanos, sus empresas que nadie las conocía, conseguían créditos en el exterior porque su mercado de crédito era muy chiquito y por lo tanto muy costoso, con avales del Estado. Esa es una manera de hacerlo. Costos financieros que reducidos. Que en Colombia son altísimos. Buscar créditos exteriores. Por ejemplo, para que sean competitivos. Pero son altos también, ¿no? Son altos. No comparados con los colombianos. Los colombianos son mucho más caros. Son más altos aquí. Claro que sí. Entonces es un problema que tiene que ver también con la eficiencia del sistema financiero en general. Pero la eficiencia del sistema financiero tiene que ver también con regulación. Entonces uno dice, bueno, es que necesitamos una regulación que no sea tan excesiva que trabe el desarrollo en los mercados, ni sea tan insuficiente que genere inestabilidad en los mercados. Ese es el punto medio. Buscar el punto medio no es fácil. Entonces, en la superintendencia estamos entrando a un periodo de depuración normativa para tratar de encontrar ese punto medio. Lo hemos hecho al interior y ahora lo estamos haciendo recibiendo observaciones y comentarios de en general quien quiera aportarnos, que espero que sean muchos, para lograr una suficiencia y una adecuada normatividad regulatoria del sistema financiero. Pero mire, doctor Ferrer, el señor presidente de FENALCO es uno de los dirigentes gremiales que se ha quejado reiteradamente del bajo consumo en el comercio. Y también hay bajo consumo industrial. Es decir, todo el consumo está bajando por la falta de ahorro. Pero si las tasas de interés no bajan, si el precio de cambio no reacciona para evitar esa revaluación del peso, vamos a seguir en las mismas. Sin duda. Y entonces, o sea, la única manera de obtener resultados diferentes es si se hacen cosas distintas. Porque como decía Einstein, pretender cambiar las cosas sin cambiar realmente la esencia es una estupidez. Pero perdóneme, doctor Ferrer, no hay liquidez en el mercado. No lo hay. No lo hay. ¿Qué hacer para inundar el mercado? No para inundarlo, para crear liquidez, para botar pesos al mercado, para alimentarlo, para reactivar a la economía. Quiero ilustrar por qué tenemos, o cómo se manifiesta la falta de liquidez. Hay tanta falta de liquidez en los mercados actualmente que, por ejemplo, los bancos ofrecen unas tasas elevadísimas para los CDTs tratando de capturar esa liquidez. Y hemos visto un ascenso de los precios de los CDTs de una manera como no se habían visto antes. Pero ¿cuál es el problema? Si tratan de mantener el margen de utilidad, al aumentar las tasas de captación, tienen que aumentar las tasas de colocación. Y eso significa un problema serio para la economía, porque ya partimos de tasas muy altas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay falta de liquidez. Ahora hay muchas formas de captar liquidez, de generar liquidez. Entre otras cosas, haciendo más eficiente el aparato del Estado de tal manera que ejecute una serie de proyectos que están muy retrasados. ¿Por qué no hay falta de liquidez? Porque el Estado tiene sus ingresos y como la ejecución no va al mismo ritmo de la captación de ingresos, esa plata está en el Banco de la República. Y eso hace parte de la falta de liquidez del mercado. Entonces, una mejora importante en el ritmo de ejecución de las obras del Estado generará mucho más liquidez en el mercado. Ese es un problema, pero no es el único. Sí. Hay muchos más, otras cosas. Entonces, primero, ejecución de presupuesto. Claro. Que estamos con 25, 30%. Claro. Que eso es bajísimo. Segundo, ¿por qué no pensar
doctor Ferrari, si usted me permite la barbaridad que puede significar eso, ¿por qué no pensar en que el Banco de la República compre dólares? Eso no es una barbaridad, eso lo han hecho muchos países del mundo, lo hace Perú recurrentemente, manteniendo siempre la tendencia, pero mantiene mucha estabilidad en el precio del dólar. Liquidez. Entonces, compra compra dólares, inyecta pesos, o vende dólares cuando hay un exceso en el mercado. Sí, pero en este momento hay falta de liquidez. Entonces, compre dólares para inyectar pesos. Eso es una manera, sí, ciertamente. Y eso además tendría un efecto importante, que es mantener la estabilidad de tasa de cambio, que lo que quiere un inversionista es tener una tasa de cambio más o menos estable. ¿Y por qué no se hace? No sé, señor. Eso pregúntele al Banco de la República. ¿Pero usted cree que se debe hacer? Yo pienso que sí se debe hacer. Creo que es una manera importante tener estabilidad de tasa de cambio, porque eso lo necesitamos. Por supuesto, una estabilidad de la tasa de cambio a un nivel adecuado para que los precios de venta superen a los costos de producción y las empresas sean adecuadamente competitivas y puedan vender en los mercados internacionales. ¿El peso está revaluado? Yo diría que está revaluado. Sí. Es decir, la tasa de cambio, usted le dice, me parece que no es buena. Habría que volver a subir a los 5.000. Mire, yo no le puedo decir exactamente cuál es el precio adecuado de la tasa de cambio. La percepción que tengo, dada el tamaño y el nivel de precios que la economía, la tasa de cambio actual no es suficiente. Y conozco de exportadores que piensan que si la tasa de cambio sigue bajando, los va a quebrar. Y eso no puede ser, porque precisamente lo que necesita el país es exportaciones para resolver uno de los tantos problemas, por ejemplo, la falta del tamaño de los mercados domésticos. Necesitamos los mercados internacionales, son fundamentales para el desarrollo del país. La tasa de cambio a 4.000 no estimula la exportación. No estimula la exportación e estimula las importaciones. Sí. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, acabamos de hablar una idea bárbara que usted me dijo, que el Banco Central salga a comprar dólares en el mercado. Lo han hecho los coreanos. Mire, los chinos han comprado dólares en el mercado por años y entonces tienen 3.3 millones de dólares en reservas internacionales. Los japoneses, hasta donde me acuerdo, creo que tienen 900.000 millones de dólares en reservas internacionales. Dejaron de comprar dólares por otras razones a partir de los 90, pero sí entiendo que son los segundos poseedores de reservas internacionales en dólares. Y eso lo tienen también los peruanos. ¿Cuánto valen nuestras reservas? Alrededor de 60 y tantos mil millones de dólares. 63.000 millones. Sí. ¿Por qué no compramos para inyectar pesos? Repito, yo no tengo esa respuesta. Yo no soy el que decide la política monetaria, ni tengo realmente capacidad para hacerlo. Eso depende del Banco de la República. Usted es muy amigo, mi querido superintendente, del presidente Petro. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con él sobre semejante situación? No, le he hablado sobre la necesidad de expandir los mercados financieros. Tengo un convencimiento claro, sin desarrollo de los mercados financieros no hay desarrollo económico, porque no hay nadie que haga una intermediación adecuada entre el ahorro y la inversión, que es lo que hemos comenzado a hablar. Entonces necesitamos desarrollar los mercados financieros. ¿Y él qué piensa hacer? Él piensa que esas cosas hay que hacerlas, sí, pero esta cosa no se hace sola. Pero perdón, ¿esa cosa es qué cosa? El desarrollo de los mercados financieros. Necesitamos desarrollar los mercados financieros. ¿Cómo? Volvemos a lo anterior. Necesitamos hacer una depuración normativa, por ejemplo, para que esa normatividad no sea ni excesiva ni insuficiente, porque, repito, los mercados cuando tienen una regulación excesiva se traban. Cuando tienen una regulación insuficiente generan inestabilidad. Entonces hay que buscar el justo medio y eso estamos en una revisión de toda esta normatividad. Pero usted está anunciando que está estudiando o que va a estudiar. Lo estamos haciendo. Una reforma normativa. Yo no hago las reformas normativas, yo hago la regulación de los sistemas financieros. Pero hace falta una reforma. Veamos hasta dónde es necesario cambiar esta historia. O sea, lo que ¿Quién la cambia? Bueno, eso lo hacen las leyes. O sea, las leyes las hace el Congreso de la República. Claro, entonces hay que proponerle, tenemos ideas, hay que proponer y eso se hace a través de leyes. Pero en lo que está a nuestro alcance, que es la normatividad regulatoria que depende de la superintendencia financiera, estamos en un proceso de depuración normativa para llegar a estos niveles de equilibrio que es el que nos interesa, para favorecer el desarrollo de los mercados financieros.
Para resumir, mi querido doctor Ferrari, la palabra sería, el compendio sería, la situación económica del país no es buena, las perspectivas no son buenas, el ahorro no es bueno, la industrialización no es buena. Si seguimos como vamos, no vamos bien. ¿Así? Bueno, pero puede ser mejor. Esa es la esperanza que tienen las personas que hacen análisis económico. Hay muchas posibilidades de hacer cosas mejores en Colombia. Hay muchas posibilidades de desarrollar. Tenemos que aprender a hacerlo. No lo hemos podido hacer hasta la fecha. Nos hemos pasado décadas creciendo al 3-4%, mientras los asiáticos crecían al 9-10%, porque ellos sí intentaron realmente otra manera de hacer política económica. Y eso tiene que ver con lo que le acabo de decir, otro tipo de política monetaria, otro tipo de política regulatoria, pero también otro tipo de política fiscal. O sea, necesitamos gastos suficientes para tener unas carreteras adecuadas que no nos tengan en una situación de insuficiencia de infraestructura. Pero para eso se necesita ejecución por un lado, pero también otros ingresos para poder financiarlo. Entonces necesitamos elevar nuestro nivel de ingresos tributarios. La media de la OCDE es 33% del PIB, en Colombia está alrededor del 20% del PIB, o sea, tenemos un enorme margen para desarrollar más ingresos tributarios, para poder hacer la infraestructura que el desarrollo necesita, que las empresas necesitan para ser competitivas. El asunto grave que usted me recuerda, doctor Ferrari, es que en países desarrollados como Japón, como Corea, como China, la carga tributaria pesa mucho más sobre las personas naturales que sobre las empresas. Ciertamente. Aquí en Colombia es al revés. Es al revés, ciertamente. ¿Y o sea, entonces? Pues entonces hay que hacer unas modificaciones tributarias importantes. Le pongo un ejemplo. En Finlandia, hasta donde me acuerdo, el 56%, 52% de los ingresos tributarios vienen de las personas naturales. Y el 6% viene de las empresas. En Colombia es al revés. 26% viene de las empresas y 6% viene de las personas naturales. Algo no está bien. Es exactamente al revés lo que quería hacer. Ese es un problema normativo que en algún momento Colombia tiene que abordar. Pero repito, si lográramos hacer las cosas que se tienen que hacer y estamos empeñados en hacerlo, pues el futuro de Colombia es un futuro promisor porque tiene posibilidades, porque tiene unas posibilidades agrícolas enormes, poco aprovechadas, porque tiene climas, tiene agua, todas esas cosas que se pueden hacer. Yo voy con frecuencia a Duitama, mi esposa es de Duitama, y cada vez que paso por ahí veo enormes cantidades de frutas vendiéndose alrededor de las carreteras. Le comprarán 20% de esa fruta, ¿y el resto dónde se va? ¿Se va a los marranos o se pudre? ¿Por qué no se ha desarrollado una agroindustria para posibilitar, qué sé yo, jugos, compotas, mermeladas a partir de esa fruta que no se acaba empleando adecuadamente ni genera un ingreso suficiente a los campesinos de Boyacá, que es el caso que le menciono? Necesitamos ese tipo de cosas se puede hacer porque hay las posibilidades de hacerlo. Se requiere industrialización. Claro que sí, claro que sí. La agroindustria es parte de la industrialización. Pero entonces, ¿qué traba que se desarrolla esa agroindustria? Porque no es suficientemente competitiva por las razones que le mencionaba anteriormente. Doctor César Ferrari, superintendente financiero, muchas gracias por esta clase de economía que nos ha dado. Usted ha sido muy amable. Con mucho gusto, hasta otra oportunidad. Y les deseamos feliz noche, doctor Ferrari. Muchas gracias. Y a ustedes también, queridos oyentes, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Seguridad, clamor de los industriales en su Congreso. Piden dar confianza a inversionistas. Presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pide paz verbal en el país. Presidente Petro tampoco asistió a eventos programados con él en Cartagena. Queman 2 camiones del ejército en Nariño y secuestran soldados. Cierre indefinido en la vía Llano. Incierta reapertura. Varios derrumbes por temblor y réplicas. Masivo éxodo de viajeros. 4 millones de vehículos se movilizan desde esta noche en todo el país.
Listo tarjetón para elegir alcalde de Bogotá. Lo abre el general retirado Jorge Luis Vargas y lo cierra Enrique Robledo. Director de la Policía General William Salamanca revela que están en riesgo elecciones en 17 municipios. Comisionado de Paz inicia diálogos con bandas criminales en el Chocó. Ministro de Salud y EPS se aproximan a un acuerdo sobre la reforma. Inflación en agosto será del 0.45%, dice Banco de la República. Moda afrocolombiana presente en Festival Petronio Álvarez. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que a los empresarios les preocupa la inseguridad que vive el país y dijo que no se puede volver a caer en la época de la violencia. Afirmó que se debe defender a los empresarios y propuso una paz verbal. Además, lamentó la ausencia del presidente Gustavo Petro en la clausura del Congreso Empresarial en Cartagena. El dirigente gremial planteó su preocupación por la violencia en el país. Sentimos que es un frente que no podemos abandonar, porque sentimos que la violencia es esa forma infortunada por la cual se termina de alguna forma relacionando la sociedad, hiriéndonos los unos a los otros, produciendo muerte, produciendo tristeza. Y no podemos caer en eso. Colombia no puede caer en la violencia nuevamente. Quiero hacer un llamado muy especial a que logremos la paz verbal, a que entendamos la responsabilidad de las palabras, a que entendamos que lo que se dice realmente importa. Y es un llamado para toda la sociedad. Dejó claro que hay que defender todos los sectores empresariales. Tenemos que defender al sector financiero como motor de desarrollo, al sector industrial, al sector minero, al sector agrícola, al sector comercial. Tenemos que defender a todos los sectores empresariales que en forma digna y en forma legal se dedican a producir en Colombia y se dedican a producir bienestar en este país. Agregó que están dispuestos a trabajar en cualquiera de los objetivos nacionales. Necesitamos, eso sí, unos mínimos para la generación de confianza y para la reactivación de la economía basada en nuevas inversiones, basada en apoyar los emprendimientos, basada en apoyar las pymes y basada en apoyar a los empresarios. Durante el discurso de clausura del Congreso Empresarial colombiano, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, lamentó que el presidente Gustavo Petro faltara al encuentro con los empresarios. Hubiéramos querido contar con la presencia del presidente y teníamos razones para querer estar con él. Tenemos esas razones todavía. Finalmente hizo un llamado a actuar con voluntad y a poner al país como único objetivo. Sin dar explicación alguna, el presidente Gustavo Petro no viajó a Cartagena e incumplió la cita con el diálogo social por la paz, la seguridad y la vida. En la agenda del presidente Gustavo Petro para este viernes 18 de agosto no estaba previsto participar en el Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales ANDI. Sí, ir a Cartagena a tener un diálogo social con la comunidad. No obstante, una vez más, el jefe de Estado, sin dar explicación alguna, no asistió a ninguno de los dos eventos. Sin embargo, en la tarde, la Casa de Nariño expidió un comunicado en el que manifestó que el presidente Gustavo Petro se reunirá con los miembros del Consejo Gremial el próximo jueves 24 de agosto en la Casa de Nariño, con el objetivo de extender su invitación a los representantes del sector industrial, construcción, mineroenergético, infraestructura, servicios, tecnología, agropecuario, financiero, turístico y comercial para formar parte del acuerdo nacional que permita sacar adelante las reformas sociales que cursan en el Congreso de la República. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, advirtió que la compañía seguirá con la exploración de petróleo y gas. Durante su intervención en el panel Retos y oportunidades de la descarbonización en medio del Congreso de la ANDI en Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reiteró que la compañía mantendrá la exploración de petróleo y gas. Que sí vamos a seguir explorando y hemos seguido explorando y vamos a seguir buscando más petróleo y gas para garantizarle al país la seguridad energética. La afirmación fue hecha tras la preocupación planteada en la conversación frente a las reservas de gas hasta el 2030.
La empresa Zenit, filial de Ecopetrol, activó un plan de contingencia tras un atentado perpetrado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. El hecho se registró en la vereda San José de Pedregal, zona rural del municipio de Toledo, en norte de Santander. El ejército desarrolla operaciones de aseguramiento del área para que el personal técnico pueda atender la emergencia. 2 militares del ejército fueron secuestrados por las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento de Nariño. Los vehículos en los que se desplazaban fueron incinerados. 2 militares que se movilizaban en 2 vehículos fueron secuestrados en el municipio de Cumbitara, centro del norte del departamento de Nariño, por las disidencias de las FARC. El grupo armado organizado de disidencias de las FARC continúa violando los derechos humanos e infringiendo el DIH con el secuestro de nuestros soldados profesionales Edward Paz y Nelson Vázquez en Nariño. El ministro de Defensa Iván Velázquez dijo que las disidencias están presionando un cese del fuego. El Estado Mayor Central está haciendo todos estos actos de violencia tratando de presionar para un cese que, como hemos dicho, no hay interés en el solo cese al fuego. Si está de por medio el bienestar de las comunidades, el cese de la violencia contra las comunidades, pues el gobierno naturalmente está en la disposición de convenir ese cese al fuego y de hostilidades con ellos. Los 2 camiones en los que se movilizaban los militares fueron incinerados. El ejército aseguró que incrementarán las operaciones en el sector con el fin de dar con el paradero de los uniformados. Es incierta la reapertura de la vía al llano. Varios derrumbes provocados por los temblores de las últimas horas provocaron el cierre. Decenas de camiones llevan más de 24 horas parqueados en el sector de Usme a la espera de la reapertura de la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Cuánto lleva esperando a que reabran la vía? Desde las 6 de la mañana. ¿Y hasta qué hora se va a quedar? Hasta que dé la orden la empresa, si me devuelvo o si sigo esperando acá. Ahí sí deberían de tener una solución inmediata para esto, siempre el transportador es el que lleva el bulto. Los conductores se alistan para pasar una nueva noche en sus vehículos, cargados con crudo, acero y cereales. Dormir en el carro, yo sí toca dormir ahí en el carro porque uno no puede dejar el vehículo solo porque aquí está uno en la inseguridad. La buena noticia tardará en llegar, porque 2 derrumbes en los kilómetros 58 y 83 tienen bloqueado el corredor. El concesionario Coviandina aseguró que la inestabilidad del terreno y las réplicas han provocado nuevos deslizamientos. No tenemos un tiempo estimado de apertura, o sea, lo que queremos que entiendan los usuarios es que la actividad no termina con la remoción del material que cayó sobre la vía, sino que tenemos que analizar el comportamiento de la zona afectada. Debemos concientizarnos de que estamos viviendo en una zona sísmicamente activa y que eso hace que de cuando en vez, tampoco podemos establecer esa frecuencia, tengamos que sentir esos sismos. La recomendación del concesionario a todos los camiones que están en carretera es que retornen a su lugar de origen, pues no se habilitará el corredor. Se evidenció con esa caída que la vía puede tener otras afectaciones como consecuencia de las réplicas. La recomendación, y se vuelve, insiste, es que no cojan este corredor porque no va a haber ingreso de vehículos del kilómetro 0 hacia Villavicencio. Para los vehículos particulares y de pasajeros hay 2 vías alternas, una por Bogotá, Cisga y Guateque y la otra por Sogamoso, Pajarito y Agua Azul, pero solo se permite el paso de vehículos livianos que pesen menos de 30 toneladas. Debería haber un plan de contingencia o algo más, otra vía más alterna, más habilitada, porque en este momento estamos acá porque no hay más vías. Como consecuencia del cierre de la vía, el precio de los pasajes en bus a Villavicencio se duplicó. En la terminal de transporte se consiguen a más de 75.000 pesos. Allí hay más de un pasajero varado. Nosotros teníamos esperanza de llegar pronto allá, pero como no se dio, pues nos regresaron hasta acá otra vez a resolver y nos vamos a desviar por otra vía. Pues eso lo afecta a uno porque uno en veces no tiene el ingreso todo suficiente para el pasaje, ¿no? Esto supone unas condiciones diferentes de viaje para las empresas. Las empresas, por supuesto, tienen su esquema de libertad vigilada y ajustan los precios en virtud de las circunstancias que se están presentando. La caída del material rocoso no ha dejado personas heridas ni víctimas fatales en la vía al llano. Millonarias pérdidas deja para Villavicencio el cierre de la vía al llano. Ante el nuevo cierre de la vía Bogotá-Villavicencio por varios derrumbes, el mandatario de la capital del Meta le hizo un pedido al gobierno nacional. Fortalecer el tráfico aéreo, ser
¿cierto? Mantener de pronto una corriente de vuelos que nos permita dinamizar nuestra economía, pero la segunda es habilitar un corredor humanitario con apoyo de la Fuerza Aérea para que las personas por circunstancias de salud, de vida o muerte, de emergencia además, puedan transitar hacia Bogotá de manera urgente. El nuevo bloqueo genera pérdidas millonarias al comercio. Que nos deja pérdidas diarias de más de 50.000 millones de pesos, que corresponde más o menos como un 35% del PIB diario departamental. Es una situación muy preocupante, pues por todo lo que deja de moverse en materia agropecuaria, también las reservas hoteleras que se caen, que de por sí el sector turístico está muy afectado, y eso afecta a otros sectores como lo son el comercio, como lo son servicios complementarios. La concesionaria vial manifestó que no se tiene hora ni día establecido para la habilitación de la vía al llano. Ante el cierre de la vía al llano se espera un masivo éxodo por otras salidas de Bogotá como la autopista sur y la calle 80. Noticentro 1 CMI sobrevoló la vía al llano. Son 2 los cierres que se presentan por caída de material. Continuamos con cierres viales en la vía Bogotá-Villavicencio por caída de material en el kilómetro 56 más 800 y en el kilómetro 58 más 600. Tenemos taponamiento de la vía, entonces sí, por favor, no podemos tener circulación en ese corredor. Los vehículos privados y los vehículos de carga, abstenerse de parquearse en la vía esperando que nosotros hagamos apertura de algún paso, porque esta situación no va a suceder. Situación que deja sin fecha de apertura esta importante vía que comunica a Bogotá con el departamento del Meta. Esperamos una movilidad de más de 4 millones de vehículos por todos los corredores viales del país y con algunas actividades especiales de prevención y control por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte. El tráfico vehicular incrementaría en otras salidas por el plan éxodo de este fin de semana, que ya se habilitó por el festivo donde se celebra la Asunción de la Virgen. Las vías de mayor movilidad, Bogotá-Girardot por Fusagasugá y Bogotá-Girardot por la vía La Mesa. Y resulta que el lunes tenemos toda la policía de tránsito del departamento dispuesta en las vías, llegan a ser más de 300, articulado con Bogotá, la ocupación de carriles exclusivos para habilitar el ingreso de vehículos cuando el volumen es muy alto, pero además la articulación que hacemos en los 9 corredores. Y ese día aplica pico y placa regional, reversibles, parisiga, contraflujo. La movilización de vehículos será masiva. Más de 5.000 policías estarán a cargo de la seguridad vial. La Registraduría Nacional realizó el sorteo de las posiciones de los candidatos en los tarjetones para las próximas elecciones del 29 de octubre. En el caso de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, la primera casilla le correspondió al exdirector de la policía, José Luis Vargas Valencia. Durante casi 10 horas en el Centro de Convenciones El Ágora de Bogotá, con la presencia del registrador nacional Alexander Vega, se realizó hoy el sorteo con balotas para definir las posiciones en los tarjetones de los candidatos para la alcaldía y el Consejo de Bogotá, la Asamblea y la Gobernación de Cundinamarca. En la capital de la República, en la primera línea quedaron los candidatos Jorge Luis Vargas, número 1, Diego Molano, número 2, Rodrigo Lara, número 3 y Nicolás Ramos, número 4. En la segunda línea, Carlos Fernando Galán, número 5, Gustavo Bolívar, número 6, Rafael Quintero, número 7 y Daniel Oviedo, número 8. Y en último lugar, en el noveno, Jorge Enrique Robledo. General en retiro Jorge Luis Vargas, número 1. No solamente yo estoy contento, Bogotá está contento, porque la prioridad de Bogotá, la número 1, es la seguridad. Y eso es lo que vamos a hacer, devolverle a los bogotanos su mayor preocupación, es la seguridad. Por eso estoy contento y Bogotá está contenta. Carlos Fernando Galán, número 5. Perfecto, quedamos en la mitad, en el centro de tarjetón y del lado izquierdo, que es como empieza a leer la gente. Entonces va a ser muy fácil que nos encuentren y votando por nosotros van a lograr que Bogotá camine segura. El exdirector del DANE, número 8. El 8 lo que va a hacer es que no nos vamos a volver un 8 y vamos a garantizar que Bogotá tenga unas condiciones de seguridad, de movilidad y de prosperidad económica. Jorge Enrique Robledo, último lugar, número 9. Excelente el número que nos tocó en el sorteo de mi voto en el tarjetón para la alcaldía de Bogotá, porque nos tocó el número 9, que es el último número. O sea, se destaca mucho más que cualquier número. Luego ya nadie tiene pretexto para no votar por este candidato. Y para elegir el Consejo de Bogotá, el tarjetón quedó encabezado por el Nuevo Liberalismo, seguido por el Centro Democrático. Desde la dirección de la policía se lanzó una alerta por la amenaza que representan las disidencias de las FARC para las elecciones de octubre. Hay 17 municipios en riesgo extremo.
El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, se refirió a una alerta electoral por violencia. Hay 17 municipios en riesgo alto y hay 74 municipios en un riesgo moderado. Reveló las zonas donde hay riesgo electoral. Son Cauca, Nariño, Córdoba, norte de Santander y Chocó. Asegura que detrás de esto están las disidencias de las FARC. Las disidencias que en ese cobarde comportamiento son las que están, digamos, amenazando a algunas de las personas que han puesto su nombre para ser elegidas en el territorio. Aseguró el general Salamanca que se va a reforzar la seguridad en los territorios. En un comunicado firmado por Odebrecht y sus exdirectivos anuncian que estudian suspender su colaboración con la justicia colombiana por la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía. La Fiscalía anunció que le formulará cargos a 22 exdirectivos y enlaces de Odebrecht, incluida su cúpula, integrada por Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri, Eliberto Antonio Martorelli y Luis Antonio Bueno. Ante esta decisión, en un comunicado la multinacional advierte que la colaboración de Odebrecht se podría suspender. Es una determinación que a nuestro juicio y el de nuestros representados se traduce en un mensaje para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana. Odebrecht y los abogados de los exdirectivos cuestionan que la Fiscalía no tuviera en cuenta su colaboración durante 7 años. Odebrecht y sus exintegrantes reiteran que han venido colaborando desde diciembre de 2016 con la Administración de Justicia de Colombia, así como con las autoridades de otras jurisdicciones. La Fiscalía sostiene que los exdirectivos entregaron 80.000 millones de pesos para lograr contratos de infraestructura. El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, denunció una persecución de la Fiscalía al vincularlo nuevamente con el caso Odebrecht. Bueno, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, fue llamado por cuarta oportunidad a responder ante la justicia por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol. El abogado de Andrade califica la decisión de la Fiscalía como una persecución. Ha sido sujeto de una persecución desmedida, delirante, por parte de la Fiscalía desde el primer día que fue citado a imputación. Lo digo aquí, pero lo hemos dicho en el proceso. Y no solamente lo hemos dicho, hemos probado las circunstancias en que fue citado a imputación cuando la Fiscalía no tenía una sola evidencia en su contra. La defensa de Andrade cree que la Fiscalía quiere mantener impunes a los verdaderos implicados en los sobornos. Aquí lo que hay realmente es un juego del tapen, y para tapar han utilizado el nombre permanentemente de Luis Fernando Andrade. Tengo que decirlo ante la opinión pública, ese es el juego y la parodia que hemos denunciado en este caso de Odebrecht. El primer juicio de Andrade está próximo a concluir, mientras que los otros 3 procesos no tienen avance. El Alto Comisionado para la Paz instaló este viernes en Quibdó el espacio de conversación sociojurídico con las bandas armadas del Chocó. Esta es la tercera negociación de este tipo que se suma a los procesos en marcha en Medellín y en Buenaventura. Que viva, viva la tierra de Gabo, que viva, viva la paz integral. Fue en diciembre que 3 de las 5 bandas urbanas del Chocó enviaron cartas en las que manifestaban su deseo de vincularse al proceso de la paz total. De corazón le pedimos perdón a aquellas personas que le hemos hecho daño. Y le pedimos de corazón que para construir la paz dejemos el odio atrás, dejemos los rencores y ayudemos a construir esto tan hermoso que estamos formando. Quiero mi vida sutil, ligera y sin prisa. Se trata de los mexicanos, los Locos Jam y los RPS, organizaciones criminales que cuentan con cerca de 600 integrantes y que como muestra de voluntad de paz acordaron un cese del fuego en los barrios de Quibdó que permitió reducir el homicidio en un 54%. No había violencia, no había por qué llorar. Bienvenidas todas y todos a esta bella locura, a la bella locura del palpitar en el corazón, a esta paz que se haga rutina. Quibdó es el tercer espacio donde se busca la paz urbana, que también se trabaja en Medellín y en Buenaventura. Si no abordamos las violencias urbanas, muchos más podrían morir.
El ex fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que se nota la mano negra del canciller Álvaro Leiva al presentar en un evento oficial al ex paramilitar alias Macaco, quien hizo varios señalamientos contra Martínez. Una farsa. El exfiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció tras las acusaciones de alias Macaco, quien lo señaló de hacer parte de un plan para atacar la imagen del presidente Gustavo Petro. Cualquiera que haya leído la Constitución sabe que el entonces senador Petro solamente podía ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de la Justicia. Entonces, ¿cómo hablan de la Fiscalía? El exfiscal hizo duros señalamientos al canciller Álvaro Leiva, pues el evento en el que habló alias Macaco fue organizado por la Cancillería colombiana. Se ve la mano negra en todo esto de Álvaro Leiva Durán. Por eso, en la Cancillería se hizo esta declaración. Y la razón es sencilla. Leiva Durán no perdonará jamás que como fiscal general de la Nación yo no hubiera permitido que él lograra el lavado de activos de los bienes de las FARC. Martínez y Petro han tenido varios roces por otros procesos penales como el caso de Odebrecht y el de Jesús Santrich. Plan contra la extorsión que se protagoniza desde las cárceles del país, anunció la dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Penitenciario y Carcelario del país, reveló un plan para combatir la extorsión desde las cárceles. En este momento identificamos 30 dinamizadores en todo el país que se dedican a la extorsión. Se van a trasladar y se van a aislar y a instalar en 6 establecimientos de orden nacional en todo el país. El Negro Over es uno de los cabecillas más peligrosos dedicado a este delito. El Negro Over tenía una cámara enfrente de su celda con el fin de controlar sus movimientos y controlar que no fuera extorsiones. Él se imaginó que destruyendo esa cámara no íbamos a poder detectar qué hacía. Estas son las cárceles con mayor número de privados que ejercen el delito. Hoy en día hablamos de Cómbita, de La Dorada, de Picaleña, de Picota, son los que actualmente generan más extorsión. Este es el cartel de los privados de la libertad. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que la reparación de todas las víctimas del conflicto le costaría al Estado 252 billones de pesos. Del año 2023 al año 2031 se necesitarían alrededor de 252 billones de pesos para atender de manera integral a las víctimas. La declaración la entregó de manera virtual durante la presentación del 10º informe de seguimiento a la ejecución de la Ley de Víctimas. No incluye este valor los recursos que se tendrían que tener disponibles para la restitución de tierras en Colombia. El informe advierte que en 2022 no se ejecutaron 732.000 millones de pesos. Las entidades con menores recursos ejecutados fueron el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Comercio. Las EPS y el Ministerio de Salud están cerca de llegar a un acuerdo sobre la reforma presentada por esa cartera en el Congreso. Las entidades solicitaron mantener la contratación en el sistema. Las EPS se comprometieron a llevar propuestas para 3 puntos en los que todavía debaten con el ministro Guillermo Jaramillo sobre la reforma a la salud. Desde ASEMI aseguran que están cerca de un acuerdo. Es un punto esencial de esa gestión del riesgo en salud. Sobre los temas particulares de giro directo y manejo de recursos, creo que estamos cerca de lograr acuerdos, obviamente sobre la base de que el Estado tenga la capacidad de manejar pues toda esa operación de las transacciones del sistema. Pero básicamente te diría que es todo lo relacionado con la gestión de aseguramiento del riesgo en salud de la población. La principal petición de la asociación es que se mantengan los procesos de contratación por parte de las EPS. Mientras nosotros mantengamos la conformación y la contratación de las redes. Digamos que la labor de tesorería estaría bien si la realiza el ADRES de manera centralizada y desde luego si tiene las capacidades para hacerlo. La próxima semana se reunirá con el ministro de Salud nuevamente. La Corte Constitucional constató que se mantiene la crisis humanitaria contra los pueblos indígenas Yiwu y Nucac. Los menores de edad de esos pueblos están siendo explotados sexualmente e inducidos a la drogadicción. Se le ofrecen con doble sentencia a los niños, cambio con droga por alimento y salen siendo usados.
La Corte convocó a diversos actores para evaluar la crisis humanitaria que decretaron en el año 2004 por el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas Jiu y Nucac, asentados en Guaviare y Meta, que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural. Hemos hablado de la grave situación de violencia sexual de que son víctimas las mujeres Jiu y Nucac. Hemos hablado también de que los niños y adolescentes están siendo víctimas de las sustancias psicoactivas, especialmente boxer, bazuco, que es una manera de evitar el hambre. Hay niños ya grandes de los abusos sexuales de la comunidad, que ya son niñas que tienen 15 años, 16 años, que son de hijas de blancos de los accesos de abusos sexuales. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que integrantes de la fuerza pública están siendo investigados por presuntos abusos sexuales contra integrantes de las comunidades Jiu y Nucac. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El huracán Hilary aumentó a categoría 4 en su camino por la costa de México. Ecuador tendrá elecciones este domingo. El equipo del expresidente Donald Trump pidió retrasar para el 2026 el juicio por su intento de robar las elecciones. Noticias del Mundo en Noticentro 1, CMI. El huracán Hilary se fortaleció en las últimas horas mientras se desplaza en aguas del Pacífico mexicano, convirtiéndose en un meteoro de gran intensidad. El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora. Además, podría causar el equivalente a más de un año de lluvias. Ecuador realizará este domingo sus elecciones presidenciales y legislativas, inmerso en una profunda y compleja crisis de seguridad. Según las últimas encuestas publicadas, Luisa González del partido del expresidente Rafael Correa es la candidata favorita. El equipo legal del expresidente Donald Trump pidió retrasar a 2026 el juicio por su intento de robar las elecciones de 2020. El fiscal había propuesto que se celebrase en enero del 2024, pero el expresidente reclama más tiempo para analizar la gran cantidad de documentos del caso. El ministro de Comercio, Germán Umaña, dijo que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos será revisado para acordar una negociación. La noticia económica del día. Tras la polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro de la renegociación del TLC, el ministro de Comercio explicó que lo que se está haciendo es una revisión en esta materia. Eso es que vamos a negociar finalmente dentro del marco legal todos los temas dentro de un análisis consciente que hemos hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del tratado. Aseguró que el gobierno está revisando todos los tratados y compromisos comerciales que tiene el país. Es que los intereses de los tratados de libre comercio y de inversión son intereses del país, no de un empresario o de dos empresarios o de un agente, son de los agentes económicos y sociales. Por otra parte, el ministro aseguró que alista un incentivo para los exportadores. Vamos a implementar en el muy corto plazo un drawback, es decir, un incentivo de un porcentaje a las exportaciones manufactureras y de servicios, lógico, exceptuando los mineroenergéticos y lo que son exportaciones tradicionales. Las declaraciones se dieron durante el Congreso Empresarial Colombiano que se realizó en Cartagena. El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se declaró contrario a la propuesta del presidente Gustavo Petro de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Efraín Cepeda, responsable de la influyente Comisión de Asuntos Económicos del Senado, advierte que una renegociación del TLC con Estados Unidos arrojaría incertidumbre sobre Colombia. En cambio, respalda que haya una revisión sobre temas puntuales. Y es un poco más sencilla y podía ser como la puerta para abrir con conversaciones. Renegociación, como han dicho algunos expertos, puede convertirse en una caja de Pandora. Aunque acepta que el presidente Petro puede tener razón en mirar el tema del maíz, también señala que habría riesgos para la propia carestía de ese alimento en Colombia. No, a mí lo del maíz me parece muy positivo. Se negoció de esa manera. Si Estados Unidos no pidiera nada a cambio, pues estaríamos ganando, pero eso lo dudo mucho. En agosto la inflación seguirá cediendo según el Banco de la República.
De acuerdo con el reporte del Banco de la República sobre las expectativas de inflación, se espera para el mes de agosto un índice de precios de 0,45%. El dato es inferior a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se presentó 1,02%. De esta manera, el costo de vida de los colombianos caería al 9% al cierre de 2023. La tendencia se da por los menores precios en el grupo de alimentos. Ese menor crecimiento de la demanda agregada le pone menor presión a la evolución de los precios y también ha explicado recientemente la caída de la inflación. Pese a la reducción, no se considera conveniente una reducción en las tasas de interés del Banco de la República. Todavía el Banco de la República consideramos que no tiene espacio para reducir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque a pesar de las buenas noticias, las expectativas de inflación siguen estando por encima del 6% a un año. Para 2024 se proyecta una inflación del 6,6%. El superintendente financiero César Ferrari alertó por los bajos niveles de ahorro. En la evaluación de la superintendencia, Colombia registra bajos niveles de ahorro que finalmente afectan la inversión. La tendencia frena el desarrollo y por ende el crecimiento de la economía. Aquí el problema es claro, ¿por qué no hay más inversión doméstica? Lo he dicho, porque no hay ahorros para financiarla. Pero además, los proyectos no son suficientemente rentables, entonces no logran atraer inversión directamente. Parte de la tarea está en mejorar las condiciones del sistema financiero. Se anuncia cambios en materia regulatoria. La insuficiencia de la regulación genera inestabilidad en los mercados. Encontrar el justo medio es complicado, pero por eso en la superintendencia estamos haciendo una depuración normativa. Para el superintendente se está perdiendo el apetito inversionista. No hay desarrollo económico sin desarrollo financiero. Y si no hacemos desarrollo económico, este país no va a superar la situación en la que actualmente está funcionando. El pronunciamiento fue hecho en el foro de ANIF sobre mercados de capitales. Gradualidad es el nuevo componente de la reforma laboral que se presentará en 2 semanas en el Congreso. El nuevo documento de reforma laboral se radicará en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Estos son los cambios. Hemos colocado la progresividad en términos, por ejemplo, del despido sin justa causa y su indemnización. Hemos avanzado también en el proceso de la jornada. Ya no hemos dicho que es hasta las 6 de la tarde, sino que la jornada nocturna empieza a las 7 de la noche y hemos tenido en cuenta que es la hora de mayor impacto económico, pero también la de mayor impacto emocional. Y hemos avanzado también en la progresividad, en el reconocimiento de los festivos y nocturnos que están en el 75%, los hemos hecho progresivamente entre un 80, 90 y un 100% que llegarán en el año 2026. El proyecto se presentará en 2 semanas. XM reportó un aumento en la demanda de energía en julio. El informe del operador del mercado señala que la demanda de energía creció en julio 3,57% y en el año corrido 2,98%. Sin embargo, el crecimiento está por debajo del promedio nacional de 2022, que se explica por la menor actividad de la economía colombiana en el primer semestre del año. Precisamente en 2022, el consumo de energía registraba 5,43%. La industria manufacturera es el sector más afectado, con un retroceso de 9,32%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,21% a 1.132 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 3,54% a 34.790 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 7,82% a 4 pesos con 60 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 3.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,96% a 27.830 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 4.124 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un negro cuesta 4.501 peso con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 47 centavos. El azúcar se transó en 23,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 40 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 82 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.330 pesos.
Y tenemos una noticia al cierre. La Fiscalía citó a interrogatorio a la ex jefe de gabinete Laura Sarabia por el caso de las interceptaciones a su ex empleada doméstica. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.